Hermanos, muy buenos días. Esta mañana vamos a orar por el país de Siria. Lo pueden ver aquí en el mapa para ubicarlo en el Medio Oriente. Siria es un país que queda al sur de Turquía y al norte de lo que es Israel, Jordania y el país de Irak. Vamos a acercarnos un poquito para conocer un poco más este país. La capital es Damasco y eso nos hace pensar en el apóstol Pablo. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Recordemos que fue cerca de Damasco que el apóstol Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Así que qué interesante lugar donde la conversión del apóstol Pablo se dio. Para nosotros también es un país interesante porque nuestra hermana Tania sirvió al Señor en Siria durante la guerra civil por un tiempo y fue durante su experiencia ahí que ella vino y tomó contacto con nosotros y ahora está apoyando a nuestra iglesia. Así que tenemos muchas razones por interesarnos en el país de Siria. Lamentablemente, Siria ha pasado una tremenda guerra civil que ha devastado muchas ciudades. Imágenes como esta nos acostumbramos a ver hace algunos años y la hermana Tania obviamente ha visto mucho más de cerca esta realidad. Qué triste cómo un país se ha destruido en una guerra civil. Miles de personas murieron, millones emigraron a otros países. Ahora se está queriendo reconstruir el país, pero es una situación todavía muy difícil. Hay partes donde el Estado Islámico todavía tiene cierto control. Hay otras partes donde hay rebeldes que insisten en pelear contra el gobierno. Así que la situación no está del todo arreglada y pacificada, pero hay menos guerra que antes y está empezando el proceso de la reconstrucción del país. Pero la guerra civil ha dejado secuelas muy tristes. Aquí tenemos una de las grandes ciudades en el norte de Siria, la ciudad de Idlib. Ahora, en esta ciudad, hace cientos de años, había iglesias cristianas muy grandes, dinámicas. El evangelio se estableció aquí poco después que el Señor Jesús muriera y los primeros cristianos empezaron a evangelizar. Lamentablemente, acabo de leer un informe que dice el último cristiano ha quedado en esta ciudad, el último cristiano. Todos los cristianos han huido frente al Estado Islámico y el tremendo sufrimiento. Un hombre de 90 años, ya sordo, el último cristiano en esta gran ciudad. Y la pregunta es, ¿quién va a compartir el evangelio ahora en Idlib? ¿Cómo conocerán si nadie les predica el evangelio? Pero esta mañana y esta semana quiero que oremos por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Siria. Y escuchen bien, aunque parezca increíble, hay una iglesia alianza en Siria. En realidad hay unas 20 congregaciones. Y aquí tenemos el presidente de la Alianza de Siria, el reverendo Eduardo Awabde, si pronuncio bien ese apellido. Yo acabo de escuchar un mensaje que él predicó el año pasado en una conferencia internacional de la Alianza. Muy interesante. Saben, este hombre es el nieto de uno de los primeros convertidos en Siria de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Por los años 1930, un misionero americano fue a Siria para predicar el evangelio. El abuelo de este hombre se convirtió. Él empezó a predicar el evangelio. Su hijo, es decir, el padre del actual presidente, él continuó la obra plantando iglesias, incluso en Damasco y Alepo. Y ahora qué interesante, el nieto de uno de los primeros convertidos, el presidente de la Alianza,
en Siria. Vamos a estar orando por él. Aquí tenemos una situación muy conmovedora el año pasado en la conferencia de la Alianza, en el cual el reverendo Eduardo predicó, y al final, ¿saben lo que pasó? Invitaron a la hija, una mujer de 90 años, la hija del primer misionero, el que Dios usó para la conversión del abuelo del actual presidente. Su hija vive todavía, ya tiene 90 años. La hija nació en Siria, creció en Siria. Le invitaron a orar por el presidente Eduardo. Qué momento más emotivo, ¿no es cierto? Esta mujer clamando a Dios por la bendición de la obra de la alianza y que Dios use al reverendo Eduardo en la obra del Señor. Vamos a estar orando por este pastor y las iglesias de la alianza que obviamente la tienen muy difícil en ese país. Oremos en primer lugar por las diversas congregaciones. Que Dios sostenga a los pastores y los miembros, les anime a seguir testificando y los guarde y los proteja de muchos ataques en Siria. Oremos por un ministerio de consejería. Después de la guerra civil ha dejado muchas personas traumadas y la alianza ha visto a bien empezar un ministerio de consejería para ayudar a esas personas. Oremos que en medio de la consejería el amor de Dios pueda manifestarse en Cristo. Pidamos al Señor por valentía para los creyentes, como estamos estudiando estas mañanas en el libro de los Hechos, como los apóstoles pidieron que Dios les ayude a predicar con denuedo. Pidamos eso también por los creyentes de la alianza en Siria y pidamos que Dios manifieste su poder en la manera que Él quiera, si fuera necesario, señales y prodigios, pero más que nada en la conversión de hombres y mujeres al Señor Jesús. Vamos a orar esta mañana y pedir la bendición de Dios en la obra en Siria. Padre, qué interesante que nos permites esta mañana conocer algo de la obra de nuestras iglesias hermanas en Siria. Gracias, Padre, por ese misionero que tú enviaste hace muchos años y él y otros, Señor, plantaron la obra de la alianza en Siria. Y ahora, Padre, el nieto de uno de los primeros creyentes es el presidente de la Iglesia Nacional. Bendice, Padre, al pastor Eduardo y a su esposa. Guarda su salud. Dale, Señor, protección espiritual. Dale sabiduría para entrenar la siguiente generación de líderes. Padre, bendice el ministerio de consejería. Padre, guíales a personas a quien tú quieres tocar. Padre, concede a los creyentes valentía a testificar en un país islámico y un país de mucha violencia. Y Padre, manifiesta tu poder, el poder del evangelio. Señor, que en la medida que van predicando tu palabra, que tu Espíritu Santo acompañe con convicción de pecado. Y ayúdanos esta semana, Señor, a estar orando por el país de Siria. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano.